Continuando con el tutorial, lo siguiente que vamos a hacer es programar la funcionalidad para que cuando el usuario agregue un nombre y un salario y luego de clic en agregar, estos datos se agreguen a este Data Grid View y nos muestre el nombre del empleado, el salario más el monto que se le autorizó en su tarjeta de crédito. Lo primero que vamos a hacer es crear el evento clic del botón agregar dando doble clic, ¿sí? Pero también vamos a hacer otra cosa. Regresamos al diseño y debemos poner una restricción para que el usuario le dé clic en agregar. El usuario solo va a poder agregar estos datos al Data Grid View siempre y cuando haya llenado el nombre y el salario del empleado. Bien, vamos a programar esta parte del evento agregar y antes vamos a ver cómo validar esto y hacer obligatorio que nos dé tanto el nombre como el salario. Para ello vamos a crear un método arriba del evento agregar botón clic, ¿sí? Pero antes vamos a ver la sintaxis de un método. Nos dice que un método tiene los siguientes elementos. Esto que vemos aquí es la declaración del método y esta llave que abre y esta que cierra son el fragmento de código. Bueno, son lo que contienen el fragmento de código que realiza nuestro método. La declaración nos dice que debe tener una accesibilidad y un ámbito en el cual puede ser público o privado. Y estático puede ser requerido o no. Luego viene el tipo de dato que devuelve el método, en este caso devuelve double. Luego está el nombre del método y este se llama sumar y aplica el convenio de nombres Pascal con inicial mayúscula. Luego abrimos paréntesis y cerramos y dentro viene un elemento el cual es opcional, que son los parámetros del método. En este caso recibe dos parámetros, el cual el primer parámetro se compone de dos cosas, el tipo de dato y el nombre, el cual el nombre del parámetro se debe declarar según el convenio CAMEL. El nombre de este parámetro es P número 1. Inicia con P porque aplica el CAMEL, ¿verdad? Y luego la siguiente palabra inicia en mayúscula. Si se preguntan qué significa P, es un prefijo referente a parámetro, ¿sí? Si queremos agregar más de un parámetro en el método, simplemente al final del primer parámetro ponemos coma y luego agregamos la misma regla. Primero el tipo de dato del parámetro y luego el nombre, ¿sí? Y en este caso, dentro de las llaves, vamos a programar el proceso que va a realizar nuestro método sumar. En este caso, si devuelve un tipo de dato, debemos inicializar una variable que sea de ese mismo tipo y luego retornarla, ¿sí? Para que el método no note error. Y luego, dentro de el método, podemos realizar la operación que queramos con los parámetros si ésta los posee o no. Bien, vamos a realizar el siguiente método, el cual va a ser para validar los datos de entrada de nuestra calculadora de crédito. El método será de tipo privado y devolverá un valor de tipo bool, verdadero o falso. Se va a llamar verificar datos. Abrimos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Y dentro de aquí vamos a poner el código de nuestro método. Vamos a declarar una variable de tipo bool que se va a llamar datos válidos y la vamos a inicializar como verdadera. Vamos a poner un return datos válidos. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí es empezar a validar los datos, ¿sí? Pero antes en el diseño vamos a agregar otro componente. Nos vamos a ir al menú de componentes en nuestro cuadro de herramientas y vamos a buscar el control error provider. Le vamos a dar doble clic
y se nos va a agregar el componente a nuestro formulario. Este error provider le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a dejar solo como error provider. Guardamos, nos regresamos al código de nuestro formulario y aquí lo que vamos a hacer es resetear nuestro error provider. Vamos a poner error provider.clear y esto es para resetear el error provider. Y luego vamos a verificar si con un if vamos a verificar si este control del nombre del empleado está vacío y vamos a preguntar lo siguiente: si nombre textbox.text.string es igual a vacío, entonces los datos no son válidos, van a ser igual a false. Este if lo único que pregunta es si el contenido del textbook es igual a vacío. Si está vacío, significa que los datos no son válidos, ya que no ha ingresado todavía el nombre del empleado. Por lo cual, vamos a pasar la variable datos válidos a falso, porque ya no son válidos, y vamos a mostrar un error. Ponemos nuestro error provider set error para enviar un error, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y luego le vamos a pasar un primer parámetro, el cual va a ser nuestro control nombre textbox, coma, y le vamos a mostrar un mensaje que diga campo obligatorio. Bien, y lo mismo vamos a hacer para el control de salario. Ojo, una restricción que debemos agregar, que el salario debe ser mayor a 0, de lo contrario no podremos obtener el 40, 65 ni 80% del monto a autorizarle al empleado. Bien, luego de este if vamos a agregar otro if, el cual va a ser para el salario. Ponemos salario textbox.text.string, abrimos y cerramos paréntesis, si es igual a vacío, o si también vamos a hacer una conversión, convert.toDecimal. Vamos a hacer una conversión de salario textbox.text es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, significa que los datos no son válidos, es decir, los pasamos a false. Y vamos a mostrar un error. Si en nuestro textbox de salario está vacío o el valor no es menor o igual a 0, debemos mostrarle un mensaje. Le vamos a poner error provider.set, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y le vamos a mostrar el siguiente mensaje en salario textbox, coma, primero nos pide el control, que fue salario textbox, y le vamos a mostrar el mensaje campo obligatorio, el campo es obligatorio, campo obligatorio, y debe ser mayor a 0. ¿Sí? Vamos a guardar y ahora vamos a minimizar este método. Una vez finalizado, borramos los espacios para tener más legible nuestro código, guardamos y en el evento agregar button click vamos a
colocar un if. Vamos a agregar un if y vamos a mandar a llamar nuestro método verificar datos. Vamos a decir que si verificar datos es igual a true, significa que los datos han sido ingresados correctamente, tanto el nombre como el salario. Y aquí vamos a programar nuestro código. Bien, esto lo podemos probar si queremos y podemos verificar si está funcionando correctamente. Observamos, si dejamos vacíos estos campos, nos va a mostrar mensajes de error, ¿sí? Campo obligatorio y debe ser mayor a 0. Esto es lo que hace el error provider, mostrar este círculo a la par del control con el mensaje requerido. Si nosotros llenamos, por ejemplo, ponemos un nombre, Juan, y le damos a agregar, ahora ya no nos va a mostrar el error aquí, pero sí nos lo va a mostrar en el salario, que sigue siendo obligatorio. Si fuera caso contrario y pusiéramos aquí el valor, pero dejamos vacío el nombre, nos va a mostrar igual el mensaje de error, que el campo es obligatorio. Bien, continuando con el tutorial, vamos a ver cómo agregar los datos de estos controles a el Data Grid View, ¿sí? Para ello vamos a hacerlo en el siguiente tutorial.